2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis, porque ya vimos en el capítulo 1 la revelación de Jesucristo y quién es este Jesucristo al que usted y yo adoramos. Y dijimos, vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, recuerdan que suena como a catástrofe, cosa que no es así, es la gran hechicería que hay sobre el libro de Apocalipsis. Hechicería significa, algo que no es real sobre ese libro. Parece que dice Apocalipsis se viene el fin del mundo y nada más, y no hay nada más. Lo que encontramos en el libro de Apocalipsis es a un Cristo que se hace fuerte y que vence cada una de las circunstancias que enfrenta. A medida que vamos avanzando en ese libro, van a ver diferentes tipos de poderes satánicos que se levantan contra nuestro Jesucristo, y Jesús siempre vence. Y al final termina siendo el gran vencedor del libro de Apocalipsis. Y dijimos en ese tiempo, déjenme hacer un resumen cortito, si no hubiera sido escrito el libro de Apocalipsis, hubiera quedado nuestra Biblia casi con un faltante importante de qué pasa cuando Jesús asciende al cielo, ¿no? Y gracias al Señor que ha revelado este gran libro de Apocalipsis. Y vimos en este proceso, en estos 3 domingos anteriores, este Cristo haciéndose fuerte, haciéndose presente, que cada parte, y esto es muy interesante que lo tenga presente, que habla de sus manos, habla de sus pies, habla de sus ojos, habla de su lengua y de su boca, habla de su pelo, y cada parte que se le fue dada en esa visión, ahora la vamos a ver reflejada en las iglesias. Por eso es interesante que el capítulo 1, 2 y 3 del libro de Apocalipsis puedan leerlo de corrido, ¿sí? Si leen todo el libro de corrido, mucho mejor. Son 22 capítulos, tampoco es tanto. Será 1 hora de lectura. Menos lo que dura un partido de fútbol, porque entre el tiempo, las piedras que se tiran y todo lo que atrasan, ¿no? Perdemos mucho tiempo. Entonces, es muy interesante que la iglesia empiece a leer el libro de Apocalipsis para ir ya entrando en este ritmo espiritual, diciendo, quiero encontrar a Jesús en esta palabra. El lema del año, entonces, es, como dijimos recién, revelar a este Señor Jesús, y sería interesante que nosotros podamos revelar a Jesús también en el conocimiento de su palabra. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tienen todos? Sí. Bien, vamos a leer hasta el versículo 11, ¿sí? Por lo menos las 2 primeras iglesias que revela este libro. Mensaje a las, ¿cuántas iglesias? 7. Hablamos del número 7 también el domingo pasado. Si usted no vino, pídale el audio a los chicos del ministerio y se lo van a dar para que sepan también todo esto. 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los que has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Versículo 8, el mensaje a Esmirna. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fieles a la muerte,
y te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Oramos al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Quiero que en esta mañana, Señor, sea tu Espíritu Santo hablándonos a la iglesia a través de la lectura, a través del conocimiento de tu palabra, y que sea revelado un poco más, Señor, tu presencia en medio de la congregación, y que juntos aprendamos a ser la iglesia que vos querés que seamos, Señor. No la iglesia que nosotros pensamos que deberíamos ser, no la iglesia de nuestros programas, la iglesia que sea conforme a tu corazón. Crear en nosotros, Señor, un corazón santo y recto delante de tu presencia. El mundo conocido, o son los lugares más fértiles y más prósperos de la zona, estaban ubicadas las iglesias, ¿sí? Pero también creo en lo espiritual, y lo vamos a ver en el libro enseguida cuando empecemos a meternos más de lleno en la carta. Satanás también obraba en ese lugar muy poderosamente. Entonces, Satanás se hacía presente. Contrólenme el tiempo, chicos, para que después no me pasen 50 horas. Satanás se hacía presente en ese lugar, pero las iglesias también se hacían presentes en ese lugar, ¿sí? Satanás no es omnipresente. Creo que lo dije en la reunión de oración del miércoles y les dije, vamos, o ayer lo dije acá, que Satanás no es omnipresente. Entonces, por lo tanto, como no puede estar en muchos lugares, necesita un lugar donde estar, y de ese lugar hacer su cuartel general, y de ahí entonces conquistar el mundo entero. Iremos a por él, dice Satanás, ¿no? Y la iglesia siempre está presente luchando contra Satanás con este Cristo que ha resucitado y que tiene ahora todo el dominio y todo el control en el poder espiritual que Satanás quiere ejercer. Satanás siempre, por eso le mostraba yo este lugar como uno de los lugares más fuertes del tiempo, porque mayormente cuando usted estudia la Biblia se va a dar cuenta que Satanás siempre estuvo actuando en los lugares más poderosos sobre la tierra. Y ahí quiere Satanás meterse. ¿Por qué Satanás ataca a Job? Hoy no vamos a hablar del libro de Job. Pero Satanás no ataca a Job simplemente porque dice, no, se presenta delante del Señor y le dice, no, él te adora de balde y lo quiere acusar. Tiene la envidia del poder que Dios le había dado a Satanás sobre esa tierra. A Job, perdón, sobre esa tierra. ¿Sí? El poder que Dios le había dado a Job sobre esa tierra, Satanás se presenta y dice, yo lo quiero. Después veremos por qué Dios permite ciertas cosas en la vida de Job cuando estudiemos el libro de Job, ¿sí? Que ya lo vamos a estudiar porque no me voy más, ya les dije. Pero es interesante entender, mis amados hermanos, que donde hay algo que está ejerciendo poder y autoridad sobre ese lugar, Satanás se presenta y quiere destruir o atacar ese lugar. Si la iglesia empieza a orar para hacerse presente en lo espiritual, en el barrio, y revelar a Jesús, y revelarnos como iglesia, van a venir ataques, y la iglesia tiene que tener, como dije anoche en el programa Árbol, todo el dominio y control en lo espiritual, y entender que Cristo siempre vence, siempre está adelante, aún en medio del conflicto, en medio de la prueba y en medio de cualquier dificultad. Amén. Nosotros somos una iglesia fuerte si somos una iglesia espiritualmente santa. Entonces nos hacemos fuertes. Y si nosotros nos hacemos fuertes, Satanás siempre va a querer venir a dividir la iglesia, pero la iglesia que está firme, ya lo vamos a ver en la iglesia de Filadelfia, es la iglesia que siempre vence a Satanás. ¿Amén? ¿Está entendiendo esto? Satanás tiene un lugar, como dije recién. Usted me va a preguntar por qué pastor dice que Satanás tiene un lugar. Es muy sencillo. Si esto funcionara, Satanás no era omnipresente, tiene una base. Capítulo 2, versículo 12 y versículo 13 del libro de Apocalipsis, el Señor cuando le escribe a las iglesias le dice, yo conozco dónde moras, yo conozco dónde estás donde mora Satanás, donde Satanás vive. Ese es el lugar donde Satanás tiene su cuartel general, y en el versículo 13 vuelve a decir otra vez, estás donde Satanás mora. O sea, Satanás tiene un lugar específico y de ahí tiene que empezar a moverse. ¿Sí? Nosotros como iglesia tenemos que tener
dominio y control del lugar donde estamos para que Satanás no haga de este lugar en su control. ¿Por qué digo esto? El Señor lo plantea de esta manera. ¿Y por qué el Señor dice esto a la iglesia de Pérgamo? Voy a ir un poquito para atrás. La iglesia de Pérgamo es esta de acá, ¿sí? ¿La ve ahí? Está marcadita con verde. La número 3 es la iglesia de Pérgamo. En ese lugar había un templo dedicado a Zeus. Era un templo, un altar de adoración dedicado pura y exclusivamente a Zeus. Tenía una forma de ser como la terminal de ómnibus nuestra, ¿sí? Así no quiere decir que sea satánica la terminal. Digo, tenía la misma forma para que usted más o menos se ubique. Esto ahora es un pedacito nada más de ese templo que está en Berlín. Se lo llevaron los rusos cuando tomaron la tierra hace muchos años, no sé mucho de historia y geografía, chicos, solamente les doy un panorama. Después ustedes lo buscan en Google, que sabe todas las respuestas. Sí, lo buscan ahí, pero es muy interesante que ellos sacan este museo que estaba ahí y lo llevan ahora a Berlín y lo tienen, fíjese, bajo techo y todo. Pero eso era un lugar donde se hacían adoraciones directamente satánicas y era, según la palabra del Señor, la base donde Satanás obraba en ese tiempo. ¿Dónde lo hace hoy? Podemos llegar a inferir, de acuerdo a algunas cosas. Mire los lugares más poderosos del mundo y sepa si están actuando bíblicamente o no, y usted se va a dar cuenta si Satanás está en ese lugar. La iglesia tiene que empezar a tener un control en lo espiritual y tener discernimiento en lo espiritual. Lo que sí sabemos, que si Satanás quiere poner en Covimel, en Godoy Cruz o en Mendoza un lugar donde hacerse él presente y manejar ahí al mundo, nosotros nos vamos a levantar y vamos a decir: este lugar es dedicado a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero tenemos que entender cómo el mundo espiritual se mueve. Y usted va a decir: pastor, ¿para qué pierde tanto tiempo con esto? Y yo le voy a decir por qué. Y ahora vamos a ir a ese punto. Porque donde está Satanás, las cosas se corrompen siempre. Siempre, siempre, siempre. Déjeme mostrarle gráficamente lo que yo le estoy diciendo. Quiero ver que no me haya perdido nada. En la iglesia de Éfeso, que es la primera iglesia que nosotros tenemos acá, yo les dije que estaban ubicadas en orden, ¿sí? Juan, cuando escribe el libro de Apocalipsis dictado por nuestro Señor, estaba en la isla de Patmos, que está acá, ¿ven? Y de ahí empieza por la primera iglesia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Sí? Empieza de la más cercana a él, y esta era muy especial porque esta iglesia no solamente que era especial, sino que habían pasado por ella muchos grandes predicadores, ¿sí? Muchos que habían abierto ese lugar. Y era como la primera iglesia grande que luego de ahí empieza a repartirse hacia las demás iglesias. Entonces vamos a encontrar, a ver si es esto, que las dos iglesias más cercanas a donde mora Satanás, escuche muy bien, dijimos que Satanás está, dice la Biblia: sé dónde moras, estás donde Satanás mora, que es en Pérgamo, ¿sí? Que es la número 3. Las dos iglesias más cercanas a donde mora Satanás están siendo corrompidas adentro por idolatría. Fíjese qué interesante la visión cuando empezamos a marcar algunas cosas puntuales que dicen las cartas. Las dos iglesias principales estaban siendo corrompidas por idolatría. Pérgamo, capítulo 2, versículo 14 y 15. ¿Lo tiene ahí? Yo no. Acá. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Si no sabe quién es Balaam, búsquelo, por favor, en la Biblia, estudie lo que él decía. Quería corromper con su adoración a todos los demás. Que enseñaba a Balac, quien era el que gobernaba en esa época, ¿no? Está en número 25 esto, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que era una secta que andaba por ahí, la que yo aborrezco. Esa es la iglesia de Pérgamo, donde la palabra de Dios dice mora Satanás y donde estaba ese templo que adoraba Satanás. Luego Tiatira, capítulo 2, versículos 20 y 21, el Señor le dice esto:
pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujercita, Jezabel, no creo que le haya dicho así el Señor, ¿no? Pero vámonos, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces vemos que las iglesias que estaban más cercanas al trono de Satanás y se habían descuidado de lo espiritual, habían mezclado su adoración con adoraciones que eran básicamente las mismas que se hacían en el templo de Satanás. Nosotros como iglesia tenemos que cuidar de hacer, de sentir y de vivir toda nuestra adoración de la misma manera en que la palabra de Dios nos enseña. ¿Cómo podemos hacer esto? Estudiando la palabra de Dios. Anoche lo hablamos con los hermanos que vinieron. El que no vino, no lo voy a decir de nuevo. Anoche hablamos con los hermanos y decíamos, no hay mejor punto principal para la iglesia, usted que es iglesia, que empezar a manejarse en la Biblia, en la palabra de Dios, en el conocimiento de esa palabra. Venga a la escuela dominical cuando comencemos la escuela dominical. Ahora estamos en un receso de verano, pero se va a terminar el verano, ¿no? Y venga, porque es interesante no simplemente escuchar al pastor hablar, apenas hablo 1 hora y media. Más allá de eso, digo, no es simplemente un domingo, estudie la palabra, venga a la reunión de oración, estamos hablando los miércoles, ¿quién es este Jesús de acuerdo a sus propios dichos y cómo se revela en lo espiritual? Y la escuela dominical, estamos armando un programa que enseñe también que sus niños puedan aprender lo mismo que usted está aprendiendo en la clase de grande, que los adolescentes y los jóvenes tengan clases similares para que todos salgamos de nuestro lugar hablando una misma cosa y entendiendo el mundo espiritual. Luego tenemos las otras dos iglesias que están un poquito más alejadas de donde está el lugar donde mora Satanás, y estas iglesias, puntualmente la iglesia de Esmirna, ¿sí?, y la iglesia, la 6 de Filadelfia, estas están siendo perseguidas, están sufriendo persecución. Esmirna, capítulo 2, versículo 10. Fíjese qué interesante es hasta estudiar la parte geográfica, ¿no?, de dónde fue escrita y por qué fue. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y algunos van a ser echados en la cárcel y algunas cosas más. Y la segunda, la iglesia de Filadelfia, capítulo 3, versículo 8, dice, a ver si es así. Sí, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, eso es porque batallaba, luchaba, peleaba, constantemente estaba en un ataque, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Las otras dos iglesias, que son Éfeso y la iglesia de la Odisea, que estaban mucho más alejadas del trono de Satanás o de donde mora Satanás, estaban sufriendo un poquito más que ser perseguidas o que ser en falsas idolatrías, estaban siendo frías delante del Señor, se estaban enfriando. Fíjese cómo Satanás muchas veces obra de diferentes maneras de acuerdo al lugar donde él puede actuar, porque recuerden que Satanás tiene un lugar y no puede estar en todo lado al mismo tiempo, y a veces nosotros le echamos la culpa a Satanás de lo que nos está pasando, y Satanás simplemente deja una semillita y se va y nosotros hacemos todo el resto. No me acuerdo con quién lo hablaba aconsejando otra vez, decía, muchachos, Satanás a veces no está ahí, somos nosotros el problema, porque él no puede estar atacando a todos porque es muy inferior a lo que nosotros somos con el Señor, porque el Señor tiene miles de ángeles a nuestro favor. Eso lo dice su palabra, no es un invento mío. Hay miles de ángeles a nuestro favor. Los mejores ángeles, creo que Filipenses 4, 2, 7, 8, 3. Dice que los mejores ángeles cuidan a nuestros niños, parafraseado. Pero eso está contándose. Los mejores ángeles están al cuidado de nuestros niños. Hablábamos el domingo pasado de la ideología de género y de todo lo que se está hablando sobre el abuso infantil, por qué es necesario presentar a Cristo.
Porque cuando Cristo se hace presente juntamente con el Señor, el reino celestial está a su favor. Tenemos que entender de que donde Satanás está, ¿sí?, no puede atacarnos a todos. Y si la iglesia se hace fuerte, si la iglesia de verdad dedicara a llamar al Señor Jesús, no sufriría tantos ataques y no habría el mundo que hoy tenemos, rodeado de mala educación con respecto a la sexualidad, mala educación con respecto a las familias. La iglesia tiene que tomar el dominio y el control espiritual. Y nos queda una iglesia más. Leímos capítulo 3, versículo 15. Vamos a leerlo. Capítulo 3, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Fíjese la frase que el Señor le tira. Le dice: flaco, decidite, definite quién sos, qué querés ser. Yo he escuchado decir la frase, no, yo soy caliente en el Señor, no soy frío. No, acá no está diciendo que tenés que ser frío, estás alejado, y caliente, estás acercado. Dice, tenés que ser firme. ¿Qué sos? ¿Somos tiburones? ¿Qué somos? Tiburones. ¿Qué somos en el Señor? Mi esposa sí. Bueno, perdón. ¿Qué somos en el Señor? Y cuando venga tu vecino y dice, ¿sos cristiano o no sos cristiano? Digo, ¿y por qué sos cristiano? Voy el domingo. El pastor me llama por el nombre. Digo, no, yo soy cristiano, ¿por qué? Porque entiendo que en Cristo siempre soy vencedor. Amén. Siempre soy vencedor. Y ser una iglesia que tenga a Cristo presente. Perdón, doctor, discúlpeme. Y queda la última iglesia, que es la que queda en el medio, siempre el problema con el del medio, que directamente es una iglesia que está muerta. No solamente que es fría o caliente, no sabe qué es, sino que es la iglesia que está muerta, que es la iglesia de Sardis. Capítulo 3, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 estrellas de Dios, y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y estás muerta. Directamente no refleja absolutamente nada de lo que Cristo quiere ser en nosotros como iglesia. Y si Cristo no es en nosotros como iglesia, nosotros no podemos ser nada para los demás. Es importante entender esto porque esto influye específicamente en el mensaje que el Señor quiere traer a las iglesias. Y lo más importante de entender es que Jesús no las está retando, no las está condenando, no las está criticando. El Señor Jesús las está aconsejando. Y otra cosa general que podemos sacar en la lectura de estas cartas es: cuando vamos a hablar con alguien que ha caído, que ha errado en su adoración o que está muerto directamente en su adoración, no tenemos nosotros como iglesia que atacarlo, sino que vamos a notar en las cartas que siempre el Señor viene primero con palabras de amor. Y el Señor le dice: yo conozco, yo te conozco. No es Coto, es el Señor. El Señor viene y te dice: yo estoy a tu lado. Y él lea las cartas y se va a dar cuenta, nosotros salimos a atacar a las iglesias. No cantes de esa manera, no critiques, no hables de esta manera, no hables en lengua, sí que soy. Sí. Deje que los pentecostales vivan al Espíritu Santo como ellos crean que es necesario, porque en algún momento, si ellos están equivocados, aparece el Señor y les dice: yo conozco tus obras, iglesia, que me amas y que me adoras, pero no hables tanto así. Si no lea Corintio. Hablan mucho en lengua, pero no tienen amor. No estoy diciendo eso de los pentecostales, no hacen cosas que se me venga el mundo pentecostal encima. Digo al contrario, tenemos que bendecir y orar por ellos y decir: Señor, revelate cómo ellos puedan encontrarte. Y que los bautistas podamos adorar al Señor en el Espíritu como nosotros sabemos adorar al Señor en el Espíritu.
Que los adventistas busquen el regreso de Cristo y le sigan poniendo números y fechas, y déjenlo que le sigan poniendo números y fechas. Nosotros no estamos para criticar a las otras instituciones, a las otras iglesias. Nosotros estamos para orar los unos por los otros, porque el que se encarga de su iglesia es el mismo Señor Jesucristo. Él es el dueño de la iglesia. Él es el dueño de esta congregación. No critiquemos al hermano que ha caído. Vamos con palabras de amor. Cristo te sigue esperando, porque Cristo te sigue amando. Todavía estamos a tiempo de recibir al Señor. ¿Cuál es nuestra manera de comportarnos como iglesia? Yo no sé si hoy ha venido gente nueva, gente que viene por primera vez. Pero usted que lleva más años en este lugar, ¿se ha visto alguna persona que ha entrado por primera vez o que hace mucho tiempo que no viene? Acérquese y dígale, qué bueno verte, el Señor te sigue esperando. El Señor te sigue amando. Eso somos como iglesia. Y si necesitas algo en la semana, llámame, porque de alguna manera lo vamos a solucionar. Amén. Porque estamos para bendecirnos unos para nosotros y no para criticarnos unos para con nosotros. Y si nosotros aprendemos este punto del programa, lo hablábamos anoche del programa Árbol, el segundo punto que es recepcionar, aprendemos a recepcionar, a atraer a la gente. No solamente queremos que esté, queremos que vuelva y queremos que siga aprendiendo y que siga creciendo. Si aprendemos este punto, entonces si nosotros somos fieles con ese 1, 2, 3, 5 que vengan por primera vez, el Señor va a traer a muchos más para que usted y yo los llevemos delante de la presencia del Señor y aprendan a crecer en este mundo espiritual hasta que Cristo sea formado en ellos y puedan declarar definitivamente: mi Cristo vence. Amén. ¿Qué clase de iglesia queremos ser? ¿Qué clase de iglesia somos? Yo quiero ser la iglesia que refleja, que muestra a Cristo en cada paso que da. Es interesante notar cómo luego de haberse mostrado en visión en el capítulo 1 como un todo, lo dije al principio de la reunión, el Señor se empieza a mostrar ahora ya de acuerdo a lo que cada iglesia necesita, porque cada iglesia es una parte del cuerpo de Cristo. Los bautistas somos la cabeza, obvio, después lo demás que sea cualquier cosa, digo, que somos una parte de Cristo de acuerdo a lo que el Señor quiere hacer en ese lugar y quiere mostrar en ese lugar. Vamos a entonces ya empezar un poquito así con la iglesia de Éfeso. Esta iglesia es muy interesante porque es 3 veces importante en la palabra, porque en diferentes cartas o en diferentes partes de la Biblia se nombra. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 18 y al capítulo 19, por ahí, van a encontrar todo lo que pasa en Éfeso. Va Priscila, va Pablo, y empieza a armarse algo realmente lindo. Después se vuelve a hablar de Éfeso en la carta a los Efesios. Los Efesios son los que viven en Éfeso. ¿Sí? Hay un libro de la Biblia, ¿sí?, que es la carta que se le escribe a los Efesios, que es Éfeso, y Jesús entonces le escribe en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué es esto? Porque era la iglesia principal de la zona, lo vimos recién, y yo creo que muchas de estas cartas, o las 7 cartas, han llegado a ese lugar, y de ese lugar empezaron a repartirse a los demás lugares para que llegara todo lo que el Señor quería hacer con ellos. Y seguramente después los de Éfeso leían lo que había pasado en Esmirna y después chusmeaban los hermanos de oración y decían: ay, ¿viste cómo son aquellos de Esmirna? No, seguramente oraban los unos por los otros. Amén. Amén. Eso hacemos nosotros, ¿o no? Sí. Amén. Bueno, un amén fuerte con bien, ¿no? Además que no sé. Bien, entonces es muy interesante lo que el Señor empieza a mostrar en esta carta. Éfeso estaba en la ciudad mayor de Asia, que era la única que ocupaba este lugar triple, y empezamos a ver esto. Primero comienza con una introducción el Señor, capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, ¿sí? Y ahí empieza a mostrar el Señor quién es Él definitivamente en este lugar y en esta iglesia. Dice: Él que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto:
Entonces el Señor demuestra esto, el Señor le demuestra que Él es quien tiene la autoridad espiritual en esa iglesia. El Señor le dice, yo soy el que tiene las 7 estrellas en su mano. Dijimos el domingo pasado, si estamos en las manos del Señor, esas estrellas que significan talento, significan autoridad, en realidad están puestas en la mano del Señor. Él es la autoridad de la iglesia. Y empieza a encarar a la iglesia de Éfeso, que era como la iglesia más importante, porque nosotros somos la primera iglesia de Asia. ¿No ha escuchado esa? Bueno, escúchelo, pero nosotros somos la primera si no un auto, primera, segunda, marcha atrás. ¿No? La autoridad no lo tiene la primera iglesia, la autoridad lo tiene Cristo Jesús. Y Jesús le dice, yo soy el que tiene a la iglesia en su mano. Yo soy quien tiene autoridad espiritual en el lugar donde ustedes están. Yo soy esa autoridad. Es una iglesia a que le encanta servir a los demás, pero tiene un problema. Se ha olvidado de amar a estos que sirven. Les dije recién, es una iglesia muy sabia, muy poderosa en servicio, pero es una iglesia que no ama. ¿Y sabe qué pasa con los que no aman? ¿Sabe cómo llama la Biblia el que no ama? Le dice, vos sos nada. ¿Dónde se lo dice? Si no tengo amor, nada soy. 1 Corintios 13. Una iglesia que no tiene amor es una iglesia que es nada ante los ojos del Señor. Una iglesia que no sabe amar al que no puede llegar al Señor es una iglesia vacía, es una iglesia que ante los ojos del Señor y el mundo espiritual celestial es nada. Porque no reflejamos lo que Él es. El mayor de todos los mandamientos, ¿cuál es? El mayor de todo lo que tenemos que hacer es el amor. Ámense los unos para con los otros. No se ponga incómodo. Decirle que está al lado, si vos sos amoroso. Decíselo. Sos amoroso. Yo lo quiero hacer un poquito, se me queda en serio. Javi, vos sobre todo, que sos amoroso. Bueno, la mamá dice que sí. ¿Qué clase de iglesia somos? Si el vecino nos critica, amemos al vecino. Porque no debemos amar a nuestros amigos. Es fácil amar a los amigos, es fácil amar a la esposa, un tiempo. No, hasta el fin. No, mi amor. 25 añitos llevamos, mi amor. ¿Es difícil amar a la suegra? Sí, pero ámela. Si está lejos, mucho mejor, la amamos a la distancia, pero la amamos. Pero tenemos que ser una iglesia que ama a los demás, pero que de verdad se note el amor hacia los demás. Y no porque sea el pastor de la iglesia y le quiere chupar las medias, sabe que no soy ningún chupamedia en esto. Sí hemos visto mucho amor en este lugar. Pero ahora no sea grande, siga dándole amor ahora a los que no conocen también. Amén. Y que el ministerio que tenemos de ayuda a los demás, que se está formando y que está creciendo, sea un ministerio que realmente refleje amor. Sin pedir nada a cambio. Nosotros te damos poco de lo que Dios nos da. Y si querés saber quién es este Dios, vení. Y si no, te seguimos amando. Vos te la perdés. Pero acuérdense esto, el que añada a la iglesia es el Señor. Porque Él tiene todo dominio y toda autoridad. A ver qué puse por acá, no quiero perderme nada. Aunque el Señor les va a decir esto, que son una iglesia que no tiene amor, antes les da esto. Primero les da un reconocimiento. Le dije recién, vamos a ver cómo Dios trata a la iglesia. Antes de decirle, en vez de llegar y decirle, iglesia de Éfeso, ustedes son unos desamorados, y como no tienen amor, son nada. No, el Señor no aparece de esta manera. El Señor les dice esto, versículo 2. Yo conozco tus obras y conozco tu arduo trabajo y paciencia. Fíjense cómo el Señor ve lo que estamos haciendo.
y reconoce lo que estamos haciendo, aunque lo estemos haciendo mal. Aunque el objetivo final lo estemos haciendo mal, el Señor siempre va a reconocer nuestro esfuerzo por querer hacer lo mejor posible. ¿Cómo lo hacemos bien? Si Cristo se hace presente. Por eso este año es el año de la revelación de Cristo en este lugar y de revelar a Cristo al mundo. Porque si Cristo está presente, nosotros trabajamos conforme al corazón de Dios. La otra mitad, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hay un reconocimiento precioso del Señor, y cada vez que venga alguien a darte un consejo, si primero no te habla con palabras de amor, entonces no viene de parte del Señor, porque el Señor jamás reta primero. Siempre ama. Si no, hubiera escrito otro tipo de carta. Si en los escritos de Pablo sabemos cómo pensaba Pablo, en los escritos de Pedro sabemos cómo pensaba Pedro, de los escritos de Jesús mismo, a las iglesias sabemos lo que Jesús piensa de vos y de mí. Y esta tiene que ser la manera de comportarnos como iglesia. No ataques a los demás, amá a los demás. Y siempre cuando le hablas primero en amor, entonces después van a poder, aunque sea un poquito, recibir de una advertencia. Porque ni siquiera hay otra cosa más que, mira, yo te voy a advertir algo, le dice el Señor. Versículo 4. Tengo contra ti, pero, ese pero marca una separación en lo que vengo diciendo. Está todo bien, pero tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Y yo me los imagino a los de Éfeso criticando a todos los que son apóstoles y no lo son. Esos son falsos profetas, no hay que seguirlos, esos son... Y el Señor dice, dejad la cizaña en el trigo, no hace cosas que al sacar la cizaña también estemos dañando el trigo. Por eso no criticamos a otras iglesias, oramos por otras iglesias. Y si están en error, nosotros oramos por otras iglesias. ¿Y sabe por qué no criticamos? Por una simple razón, y es algo bíblico. Si usted cree que está firme en el Señor dice, entonces fíjese que otro no caiga. ¿Dice eso? ¿Una palabra? Fíjese que no vaya a ser que el de al lado caiga. Usted que está firme, siga como está. No dice, mire que usted no caiga. Porque todos, absolutamente todos los días, estamos al borde de cometer algo. ¿Por qué? Muchas veces por ignorancia. O sea, capítulo 4, versículo 6, el pueblo se murió en el desierto por falta de conocimiento. Muchas veces por soberbia, muchas veces por no querer escuchar al hermano, al líder, al pastor. Pero usted no está para criticar a los demás. Yo no estoy para criticar a ustedes ni a las demás iglesias. Nosotros estamos para orar por el cuerpo de Cristo. Porque entonces el Señor se hace presente al ángel de la iglesia. Ya lo hablamos el domingo pasado. El ángel de la iglesia es un reconocimiento que se le daba a nivel judaico, ¿sí?, al que presidiría una institución como esta. Entonces el Señor se escribe al ángel de la iglesia. Es el pastor de la iglesia o el líder de la iglesia, ¿sí? Entonces el Señor se le va a aparecer al líder de esa iglesia, de esa institución, le va a decir, yo conozco tus obras, sé que sos celoso en mí, pero estás cerrando. Y solamente el que convence de pecados es el Señor, no es ni usted ni yo. Nosotros no estamos llamados a convencer de pecado a nadie, nosotros estamos llamados a presentar a Cristo. ¿Sabe por qué la gente no se convierte? Porque queremos hacerlo creer que ellos están en pecado. Y el hombre que no es espiritual, dice su palabra, no puede ver las cosas que el hombre espiritual sí puede ver. Nosotros tenemos que presentar a Cristo. Y todo lo demás viene añadido al Señor. Esta es nuestra manera de comportarnos. Esta es nuestra manera de actuar y de hablar. Más allá de la advertencia, que está en el versículo 4 y 5, si no amás, le dice el Señor, versículo 5,
has perdido tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Sabes lo que es arrepentirse? Es, estás yendo hacia un lugar, me arrepiento, pero también me vuelvo y voy hacia ese otro lugar. Dice, arrepentite, no vayas hacia ese lugar. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, y acá viene la advertencia, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Se acuerdan? El candelero de oro que mostrábamos el domingo pasado estaba en el altar de adoración y dijimos, cada una de esas luces reflejan a la iglesia de Cristo iluminando el lugar donde está. Nosotros somos quien ilumina al que está desesperado y no tiene una salida. La iglesia se hace presente en luz. Y el Señor les dice, ¿saben qué? Si ustedes no aman, si ustedes no se arrepienten y vuelven a hacer las cosas primeras simplemente por amor, ustedes se van a apagar, van a dejar de brillar. Si no amas, vas a dejar de brillar. Así que mirá con cara de lucecita al de al lado, decirle, yo sí tengo lucecita. Bueno, los novios por ahí aflojen si era. Nosotros tenemos que ser luz a los demás. ¿Cuál es la forma de ser luz, de brillar y de mostrar lo que realmente tenemos, somos como iglesia? Amando a los demás. Queremos ser una iglesia que se conozca en el lugar, amemos a los demás. Y si te causó algún problema y tuviste algún problema, ¿sabés qué dice la Biblia? Si estás a punto de ofrendar o hacer alguna actividad de estas sacramentales que hacemos en la iglesia y te das cuenta que alguien tiene algo en contra tuya, no dice si vos tenés algo en contra del otro, dice si alguien tiene algo en contra tuya, entonces dejá la ofrenda ahí donde está, reconciliate con ese y entonces después volver y ofrecer la ofrenda al Señor. ¿Qué es eso? Amor, el amor de Cristo, el amor que entregó a su Hijo, aún aunque lo escupieron, lo maltrataron y lo crucificaron, Él siguió diciendo, yo no abro mi boca, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un amor aún al que no nos quiere. Así sea tu ex. Qué duro, ¿no? Esto no quiere decir que al perdonar y al amar tenemos entonces, ay sí, bueno, nos vamos a juntar a tomar mate. No. Guardemos las distancias óptimas. Pero el que se hace daño cuando sigue odiando o sigue no amando a esa persona es el que está con el problema encima. Hemos ministrado gente que llevaba con su mamá muerta 10 años y estaban con problemas con su mamá. ¿Y cómo le iban a solucionar? ¿La mamá sufría algo? No, ella estaba muerta hace 10 años. El que tiene que perdonar es la persona que tiene ese inconveniente. Y si nosotros sabemos que algo tiene contra nosotros, vamos y le decimos, hermano, no estés triste, no estés dolido porque te estás haciendo daño. Te amamos, vení, volvé a la iglesia. Hay perdón del Señor, ni siquiera yo tengo que perdonar a nadie. Yo no absuelvo de nadie a nada. No sé, capaz me compro una cosita y ponemos un confesionario por ahí, qué sé yo. No estamos capacitados para eso, el único que lo hace es el Señor. Y nosotros tenemos que entender que en eso somos discapacitados. El único que está capacitado es el Señor. En el versículo 6, ya terminamos, no vamos a ver la otra iglesia. En el versículo 6 lo que encontramos, miren, el Señor le da advertencia, el Señor le dice, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro si no haces esto, pero entonces inmediatamente les dice, pero tienes esto. Y entonces el Señor da un encomio, un alabo, un halagar a esa persona y le dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y el Señor no se quedó en el problema. No se quedó criticando al hermano que estaba en problema, a la iglesia que estaba en problema. El Señor dijo, te va a pasar esto, y siguió alabando sus buenas obras. Y siguió diciéndole, yo sigo con ustedes.
Ya si no cambia, entonces veremos cómo seguimos. Pero yo sigo con ustedes y los alabe. Por último, entonces, luego de todo eso, viene la promesa preciosa para la iglesia. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venciere, Él los llevará al paraíso y le dará mucho más de Él todavía. Si queremos ser una iglesia más que vencedora, tenemos que ser conocidos como la iglesia que más amor tiene en todo Mendoza. Amén. No tenemos que ser conocidos por la iglesia más grande, por la iglesia que tiene el mejor edificio, por la iglesia que tiene el pastor más guapo de Mendoza. Con esta camisa puedo ser bueno. Es la pastora. Lo tenía que decir, ¿no? Y los zapatistas, pero no sé si me vieron los PP. También es culpa de la pastora. Digo, no tenemos que ser conocidos por esto, tenemos que ser conocidos como la iglesia que tiene más amor. Un día voy a venir, bueno, me vistió, calzados. ¿Qué clase de iglesia somos, iglesia? ¿Qué clase de iglesia queremos ser? ¿Cómo queremos ser conocidos? De acá al 2030 que tenemos nuestro programa para ampliarnos, para recepcionar, para bendecir, para ser operativos en nuestro trabajo y para liderar sobre todas las cosas en el mundo donde estamos. No quiero ser un líder conocido como un líder autoritario. Queremos ser conocidos como aquellos que más aman. Aprenda a amar a los demás. Y si usted no puede amar a los demás es porque no ha conocido al Señor, porque Dios es amor. Amén. Si no podemos reflejar amor, es porque no estamos teniendo presente y visible a Cristo Jesús. Como iglesia este año hemos dicho, hemos dicho que vamos a revelar al Señor Jesús. Amén. Todo eso vamos a ver el domingo que viene. Todo esto nos quedó. Pero quiero terminar con esa placa. Revelemos al Señor Jesús. Seamos la iglesia que muestra a Cristo, porque Él es el buen pastor. Y Él es quien lleva a buen término a las familias que se están destruyendo. Al drogadicto, al que está sufriendo una adicción en el alcohol, a los que están sufriendo violencia familiar, a los que están sufriendo abusos. El Señor entra en esos hogares y liberta a esas familias. Así es. Si estás acarreando con ciertos problemas desde tu infancia, problemas de abuso, problemas de abuso físico, de abuso sexual, de abuso psicológico, cualquiera sea tu problema, es tiempo de decirle: Señor Jesús, vení a hacerte presente, porque yo quiero resolver este problema, porque yo quiero sentir que puedo amar a los demás. El único que puede sanar todas nuestras heridas se llama Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Que ahí donde estás sea tu oración al Señor. Y que seas capaz de decirle: Señor, yo quiero que te hagas presente en mi vida. Y si estamos fallando, si el Señor, sé que estoy fallando como iglesia, y si estás teniendo amor, decir: Señor, por favor, déjame mantenerme firme en creer, en congregarme, en entender que aquí encuentro entonces libertad, porque cada vez que viene tu palabra a mi vida trae libertad. Y si somos capaces de tener a Cristo en nuestras vidas, todo lo que hagamos, dice su palabra y en su promesa, absolutamente todo te irá bien. Amén. Señor, que esta mañana sea una mañana de victoria en aquellos que han estado sufriendo abusos, en aquellos que han estado decepcionados en lo económico, frustrados en lo financiero. Que esta mañana sea una mañana de victoria para aquellos que han tenido problemas en su matrimonio. Que esta mañana sea una mañana de victoria para la iglesia completa en este lugar. Declarando que somos un pueblo que quiere amar a aquellos, Señor, aún a los que no nos aman.
Porque entendemos, Señor, que si demostramos tu amor y si vos te haces presente, dice tu palabra que todo lo que necesitamos viene añadido a tu presencia. Y si nunca hiciste la oración de decirle, Señor Jesús, yo te acepto en mi vida, quiero que en esta mañana le digas, Jesús, entra a mi corazón, entra a mi vida, porque quiero conocerte más. Y la palabra de Dios dice, probadme en esto, dice el Señor. Podemos probar al Señor. Decirle, Señor, yo quiero probar esta semana con vos. Si estás teniendo conflictos económicos, decir, Señor, vos sos quien provee. Y decirle, Jesús, yo quiero ver esa provisión. Si estás teniendo conflictos mucho más profundos, decirle, Señor, yo quiero que sanes mi corazón, quiero probar en este tiempo, en tener un poquito de paz. Su palabra dice que la paz de Dios en nuestra vida sobrepasa todo entendimiento. Yo ruego en esta mañana para que el Espíritu Santo de Dios toque tu vida y tu corazón. Y si hiciste esta oración, déjame ahora orar por vos. Señor, quiero que aquellos que han hecho esta oración de decirte que te quiero en mi vida y quiero probarte, puedan experimentar, Señor, en esta semana cosas especiales que nunca antes, Señor, hayan podido ver en lo espiritual, en reconciliación, en prosperidad, en mejora de la salud. Porque entiendo esto, Señor, cuando te haces presente, todo lo que está a nuestro alrededor se transforma y somos bendecidos y empezamos a vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria. Y aunque todos los problemas no desaparecen, vos nos dice una promesa: en el mundo vamos a tener aflicción, pero vos has vencido al mundo. Y creemos, Señor, que sos el Cristo que vence cualquier dificultad. Y declaramos victoria en el nombre de Jesús. Y declaramos que este lugar se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. Como dijimos en la reunión de oración, este lugar se convierte en la base para alcanzar a muchos más, para que sean salvos en tu nombre, para que vivan de victoria en victoria y para que puedan crecer en el conocimiento de tu palabra. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias.